Y ahora sí, comenzamos un nuevo programa de Tu Mejor Versión. Nos vamos hasta la clínica Cabana Psicología para conocer, como les decía, las causas y el efecto de padecer insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o puede hacer que te despiertes demasiado temprano y no puedas volver a dormirte. Contar con esta problemática no solo puede minar tu energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, desempeño laboral y calidad de vida. El insomnio es la capacidad que tiene la persona para dormir. Significa que no tiene un sueño reparador, sino que a lo largo de la noche se va a despertar varias veces con sobresaltos. Muchas veces la persona que tiene insomnio te suele decir de no he dormido nada, ¿vale? Ese es el insomnio que normalmente es lo habitual que nos vayan diciendo por la calle. Pero también un insomnio es la persona que duerme pero no descansa. O sea, tiene un insomnio que está dormido, pero como tiene parálisis, digamos, del sueño, no descansa, que ese insomnio es el menos común, pero también se da en personas, sobre todo en personas mayores. Entre los síntomas más comunes destacan la disminución de la concentración, la falta de energía física o alteraciones del comportamiento. Los principales síntomas que tienen es la incapacidad para poder dormir. O sea, primero no pueden dormirse. Una vez que se meten en la cama, no son capaces de llegar, digamos, al sueño. Le cuesta mucho el conciliar el sueño. Dan muchas vueltas. ¿Eso qué hace? Que haya un problema de nerviosismo. La persona empieza a ponerse nerviosa y eso hace que muchas veces se levante de la cama. Otro síntoma es que durante el sueño, durante la noche, me despierte con aspaviento. O sea, estoy dormido y me despierto de golpe. Y no sé por qué. O sea, no he escuchado un ruido, no hay nada que me despierte. Porque si estoy dormido al lado de una calle que hace mucho ruido y me despierto continuamente, eso no es insomnio. Es que tengo un problema a nivel contextual. Para las personas que el insomnio forma parte de su día a día, el conciliar la vida familiar y laboral se convierte en una tarea muy complicada. ¿Qué sucede? Que esta persona normalmente se vuelve irritable, se vuelve muy nerviosa, se vuelve inestable y eso hace que a lo largo de su día no pueda conciliar su vida laboral, su vida familiar de forma en armonía. No puede, porque no descansa. Entonces, la principal síntoma que tiene el insomnio es que la persona cambia su carácter, cambia su actividad diaria porque se encuentra siempre cansado y no puede conciliar el sueño. Porque aunque duerma, por ejemplo, la siesta, no concilia el sueño. O sea, el dormir no son horas de sueño, son horas de descanso. En este sentido surge la gran duda: ¿cuántas horas debemos dormir para ser productivos durante el día? Para esta psicóloga siempre va a depender de la rutina y el nivel de energía de cada persona. Y ahí depende mucho de la rutina que tenga cada persona. Hay personas que son muy activas por la mañana y otras personas que son más activas al final de la tarde. También el trabajo que tengamos. Si, por ejemplo, te dedicas al ocio nocturno, esa persona, su hora de descanso no va a ser la noche, para ellos en absoluto. En cambio, durante el día no van a tener somnolencia, porque digamos que su ritmo de sueño van a estar cambiados. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para descansar? Lo importante no es el mejor momento, sino la rutina del momento. Si yo, por ejemplo, descanso más por la mañana o después del mediodía, lo que llamamos un ratito después de comer, ¿no? Hay personas que la siesta no les sienta bien, todo lo contrario. Una vez que duermen, digamos, su estado se vuelve mucho más lento y pierden toda la tarde. Entonces, ¿cuándo tengo que descansar? Acorde a mi rutina de vida y el estrés que tenga. Si, por ejemplo, en un momento de mi vida tengo el trabajo, tengo los niños, tengo la casa, tengo una persona enferma, pues evidentemente mis ritmos de sueño se van a alterar, así como mis espacios para descansar. La sensación de estrés y nerviosismo suele estar presente en las personas que sufren insomnio, la mayoría de ocasiones provocada por la insatisfacción que puede originar no terminar todas las tareas previstas. Pero ese estrés y ese nerviosismo viene porque la persona no termina tareas. Tenemos la necesidad continua de hacer cosas, hacer. Cada vez que yo hago algo es un estímulo. Tengo que hacer algo, o sea, marco un objetivo para conseguirlo. Entonces, antes de hacer eso, yo en mi cabeza he planeado todos los pasos. Como esos pasos no los hago, no son concluyentes, que hace que no pueda dormir. Pero no duermo porque tenga insomnio o porque tenga estrés. Duermo porque tengo tareas inacabadas. ¿Qué tengo que hacer cuando termine el día? Pensar en todo lo que he hecho, no en lo que me falta. Cuando la gente se va a la cama, normalmente piensa, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿No? Y planificamos. Pues mira, tengo que hacer esto, he quedado con yo no sé quién, que no se me olvide. No, cuando llego a la cama tengo que decir, ¿hoy qué he hecho? Y entonces mi mente se relaja, porque yo tengo la sensación de que me ha cundido el día. Es habitual que nuestros horarios estén llenos de responsabilidades y deberes que nos exige la sociedad en la que vivimos y que nos anima a vivir de forma totalmente inconsciente con el piloto automático activado. Por ello, en ocasiones, esta incapacidad de vivir en el ahora puede derivar en problemas a la hora de conciliar el sueño. El problema es que no vivimos en el ahora.
Si tú hablas con cualquier persona y le dices, ¿cómo estás?, te dirá, estoy bien, pero tengo que hacer, y se vaya a 2 horas por delante. 2 horas por delante no lo quiero, yo quiero saber cómo estás ahora y qué vas a hacer ahora. Si me preguntas qué vas a hacer ahora, yo te diré que ahora estoy contigo. Si me dices qué vas a hacer y te explico todo lo que voy a hacer a lo largo del día, pues evidentemente mi cabeza ya se ha ido ahí. Y la estimulación también. Entonces mi cuerpo se activa. Es como cuando vas a correr, ¿no? Cuando tú estás en la meta, tu cuerpo se activa para la carrera, pues cuando damos el pistoletazo. Pues digamos que el pistoletazo lo tenemos ahí de todas las tareas que tengo que hacer. Y mi cuerpo está en alerta. ¿Qué pasa? Que si estoy durante mucho tiempo en alerta, eso genera estrés que hace que mi cuerpo no pueda volver a la calma. Porque mi cuerpo está tumbado en la cama o sentado en el sofá, pero mi mente está haciendo actividades. Por otra parte, existe una relación directa entre ciertos alimentos o suplementos y la calidad y cantidad del sueño. De esta manera se identifican actuaciones nutricionales que pueden ayudar a resolver o a prevenir ciertos trastornos del sueño. Pues la alimentación muchísimo, porque lo que no podemos hacer horas antes de dormir, tomar cosas que nos activen. El famoso café de antes de dormir. Es que el café estimula. O sea que nosotros lo relacionamos con que la hora del café es una hora de tranquilidad, un tiempo para mí, pero hay muchas personas que, por ejemplo, toman un descafeinado antes de dormir. Un descafeinado para nada. O tomar Coca-Cola, o tomar ciertas cosas que te activan. Eso todo lo que tú incluyas en tu dieta va a hacer que tu cuerpo funcione. O sea, si yo le meto ciertas sustancias, mi cuerpo va a reaccionar de una forma o de otra. Entonces, nuestros cuerpos son como sensores que también dan la información a nuestra mente. Mi mente, según cómo esté mi cuerpo, va a analizar cómo estoy. Si mi cuerpo está nervioso porque me he tomado 3 cafés, mi mente dice, el cuerpo no está preparado para dormir, vamos a hacer cosas. O sea, es que la comunicación cuerpo y mente es muy importante. Si yo no tengo una alimentación sana, mi cuerpo tiene unos nutrientes y una información de lo que estoy tomando. Por ejemplo, cuando se hace la digestión y toda la sangre va hacia el estómago, nosotros necesitamos descansar. No es sano que terminemos de comer y estemos haciendo cosas, no. O te dicen, yo después de comer estoy más torpe. No es que estoy más torpe, es que mi cuerpo tiene que dedicarse a hacer la digestión. Entonces, mi cuerpo no tiene todo el sistema pendiente de la actividad que mi mente le está diciendo. Entonces, según lo que yo coma, mi mente va a analizar cómo está mi cuerpo. Si mi cuerpo está activado, mi mente va a decir, como el cuerpo está activado, tenemos que hacer cosas. De la misma forma que, por ejemplo, a la hora de lo que es ya dormir en horario de noche, ¿no? Evitar las comidas copiosas, ¿no? Claro, porque si yo veo una guerra, ¿qué tengo que hacer? Alimentarme muy bien. Si voy a hacer un largo senderismo, ¿qué tengo que hacer? Alimentarme muy bien. Entonces mi cuerpo, si ve que yo me estoy alimentando o me estoy sobrealimentando, es porque voy a hacer algo para gastar esa energía. No es lógico tener una comida, un gran banquete para dormir. No estamos hibernando como los osos. Yo como para gastar energía. Si yo tengo una cena muy copiosa, mi mente lo que está diciendo es tenemos que hacer cosas. El uso excesivo de las tecnologías, en especial horas antes de dormir, se relaciona con un patrón de sueño anómalo. Se ha identificado que los trastornos del sueño más prevalentes en los usuarios son el insomnio y la somnolencia diurna excesiva. El dispositivo lo que hace son simplemente darnos estímulos. Porque de hecho cuando tú ves la tele, o escuchas la radio, o te metes en el móvil, etcétera, tú lo que estás haciendo es buscar los estímulos que tú quieres. O sea, no simplemente, porque yo lo explico de la siguiente forma. Si yo tengo mi tablet y lo primero que sale lo veo, entonces solamente estoy un sujeto pasivo, pero es que yo estoy eligiendo y sigo yendo de una pantalla a otra y elijo un canal y otro. Entonces ahí que estoy en activo, porque yo estoy procesando una información y eligiendo qué quiero. Si yo estoy buscando y explorando, no puedo dormirme. No tiene sentido. De hecho, por ejemplo, hay personas que leen antes de dormir. ¿Por qué leen? Porque leen porque tienen una rutina. O sea, no leo hasta que llega el sueño, sino leo tantas páginas y me duermo. O me leo un capítulo y me duermo. O termino lo que está sucediendo y duermo. Entonces, ellos crean una rutina. Tecnología sí, tecnología no. Eso es estimulación. Antes de dormir, es como si sales a correr antes de dormir. Normalmente hay muchas personas que al tener una actividad física, como sube la serotonina y la dopamina, no pueden dormir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar todo el aparato, toda la actividad que conlleve estimulación previa a desconectarnos, porque dormir es desconectar la mente. ¿Vale? Hay una noticia que me interesa. Hay una carrera en el viso. Me meto en esa carrera y ahora veo la carrera y quiero ver los participantes. Y ahora busco el participante. Y ahora busco el podio. Y ahora busco las próximas carreras. Entonces, lo que era ver una carrera básica que me interesaba ha sido un estudio de investigación que me ha llevado 2 horas. Por lo cual voy buscando continuamente estímulos para no dormir, porque mi mente, si yo le doy una estimulación, no quiere dormir. Por eso muchas veces dicen, para dormir hay que tener la luz apagada.
No es la luz apagada, es que si estoy a oscuras no tengo estimulación. No tengo nada que me llame la atención. No veo sombra. Si dejas una media luz, muchas veces los niños dicen, veo cosas. Cuando ellos no quieren dormir, lo que están buscando es una estimulación y algo que le impide dormir. Entonces los niños ven fantasmas, ven sombras, etcétera. Pero simplemente es buscar algo que me impida quedarme dormido. Este trastorno del sueño se da en una tercera parte de la población, siendo más frecuente en los ancianos, las mujeres y en personas con enfermedades psiquiátricas. Pues simplemente porque a lo largo de la edad, date cuenta que gastamos muchísima energía. Cuando nos vamos haciendo mayores, nuestra energía va bajando. Nosotros gastamos mucho menos cuando somos mayores. No tenemos ya tanta prisa, no tenemos tantas obligaciones, priorizamos. Cuando somos jóvenes queremos hacerlo todo, cuando somos adultos priorizamos. Entonces tenemos una vida con muy baja estimulación. ¿Eso qué conlleva? Que cuando llegue la noche yo no estoy cansado, no tengo por qué dormir. Entonces mi máquina necesita poco tiempo para cargarse. Si fuésemos un móvil, digamos que al inicio seríamos los móviles normales y cuando nos hacemos mayores somos móviles de litio. Con poquitas horas nos recargamos. ¿Cómo sabemos entonces si estamos sufriendo insomnio temporal o es crónico? Crónico es cuando soy incapaz de descansar. O sea, todas las noches hay algo para no dormir. Porque es verdad que podemos tener épocas de insomnio, porque tenemos excesivo trabajo, porque llega un bebé a la familia, o porque hay un tránsito, cambiarnos de ciudad, o un cambio horario. Eso puede provocar que durante un tiempo mi cuerpo tenga que readaptarse a ese nuevo contexto, a esa nueva situación. ¿Cuándo es un problema? Cuando tengo una vida normal y empieza a aparecer el no poder dormir. Y eso hace que me enfade, que esté cansado, que esté apático. Entonces no tengo mi comportamiento normal. Normalmente muchas veces se asocia el insomnio con la depresión. ¿Por qué? Porque son personas que se vuelven tristes, que no tienen ganas de hacer nada, son inactivos, todo les cuesta muchísimo. Entonces es algo crónico porque ha cambiado mi forma de enfrentarme a la vida, porque estoy cansado. La toma de fármacos puede ayudarte cuando el estrés, los viajes u otras alteraciones no te permite conciliar el sueño. Para el insomnio a largo plazo, los cambios de comportamiento que se aprenden a través de la terapia conductual suelen ser el mejor tratamiento. El tomar fármacos es simplemente no asumir mi responsabilidad en mi cuidado. Como no puedo dormir, me tomo un fármaco y me desactivo. Fármacos sí y fármacos no. Yo siempre digo que el fármaco es a veces necesario, pero la mayoría de las veces no. Y siempre que tiene que estar prescrito por un facultativo. ¿Qué sucede? Que si yo empiezo a tomar fármacos en edades muy jóvenes, cuando sea mayor mi cuerpo necesita más fármacos, porque yo no estoy trabajando el conciliar el sueño o el trastorno del sueño, yo estoy desactivando. No es lo mismo. Si yo tengo una herida y le pongo un parche, evidentemente la herida no me duele, pero la herida no está sanada y esa herida cada vez va a ir más grande. Entonces aquello que era un pequeño rasguño al final va a resultar que me va a provocar que no pueda hacer mi día a día. El uso de fármacos que provoca que si yo altero mi sueño, también altero mi conducta o mi forma adaptativa de ir por el mundo. Necesito dormir, pero yo no duermo, porque el dormir no solamente es desconectar, el sueño tiene su fase REM y no REM, y las dos son necesarias. Cuando tenemos uso abusivo de este tipo, la fase del sueño desaparece. La gente duerme, pero no sueña. ¿Por qué? Porque no tenemos un patrón adecuado, simplemente es lo necesario. No es lo mismo cuando yo disfruto de la comida que cuando como porque tengo que comer. Pues digamos que cuando tomamos ese tipo de medicación, lo que estamos haciendo es dormir porque me toca dormir, pero no es algo natural en mi vida. Entonces, ¿uso de medicación? Yo digo que no. Podemos hacer primero unas rutinas de sueño, también podemos aprender cómo conciliar el sueño y ya como última opción, porque al momento hay trastornos que llevan que hay un insomnio asociado, entonces sí se debería de tomar la medicación. Concluimos, por tanto, que el insomnio afecta de forma considerable a la ejecución de las tareas diarias. Lo ideal sería establecer una rutina en cuanto a horarios, cenar poco abundante y evitar en todo momento realizar actividades que puedan estimularnos. ¿Qué tenemos que hacer en la rutina previa? Pues, por ejemplo, buscar nada de estimulación. Entonces no puedo correr de noche. Sí, corre de noche, pero igual que haces unos kilómetros de correr, dedícate a meditar o a descansar o a una parte de estiramiento. O sea, de la activación, vamos a bajar la activación. Si yo dejo ese tiempo en que baje la activación, mi mente también se relaja y mi cuerpo también se relaja. Por ejemplo, hay personas que se activan con la ducha. Pues no te duches justamente antes de dormir, dúchate previa a dormir. Lo más importante es tener siempre una misma rutina. Intentar dormir siempre más o menos a la misma hora. Yo cuando digo la misma hora, yo siempre digo a los pacientes un intervalo de horas. O sea, yo no tengo que acostarme a las 10, no es un niño pequeño. Pero tengo que dormir de 10 a 11:30.
repito, las horas de sueño, ¿cuáles son? Dependiendo de tu vida. Es que hay personas que madrugan mucho, que se levantan a las 5 de la mañana, entonces dormirán a las 10 de la noche, a las 9. Pero una persona que se levanta a las 10, pues a lo mejor aguanta hasta las 11:30. Cada uno tiene una rutina. Lo ideal es dormir 8 horas. Y es verdad que con la edad cada vez dormimos menos porque las necesitamos, como hemos dicho anteriormente. ¿Qué necesitamos? Una rutina que marque mi día. O sea, ¿qué hago? Pues siempre intentar hacer los mismos pasos. Si hago los mismos pasos, mi cuerpo se adecua a descansar. Lo que no puedo es, ahora ceno, ahora me ducho, ahora me tomo un café, hoy corro, mañana no corro. Nosotros necesitamos una rutina, como mamíferos que somos. Una vez que yo hago una rutina del sueño, mi cuerpo se prepara, mi mente se prepara y puedo llegar a dormir. Bueno, pues ya lo han escuchado, no siempre va a estar de nuestra mano, pero sí es cierto que hay algunas cosas, algunos aspectos que sí que podemos controlarlo. Espero que desde casa hayan tomado nota. Y continuamos, seguimos en el aspecto psicológico para conocer esta vez la diferencia entre el miedo y la fobia, cómo podemos enfrentarlas y su relación con otro tipo de trastornos como la ansiedad. Y es que ¿quién no conoce a alguien que tiene miedo a las arañas o miedo a volar en avión? Sin embargo, las personas afectadas por ellas no lo toleran ni lo sufren de una forma irracional cuando se encuentran pues, frente al estímulo fóbico, ya sea un objeto, sea un animal o una situación. Y esto pues suele acabar en un comportamiento de evitación. Los estímulos fóbicos pueden ser hacia los animales, fenómenos naturales o a simples situaciones como montarse en un avión o ascensor. La intensidad del miedo o ansiedad provocados debe ser excesiva, irracional y persistente en el tiempo para considerarla como una fobia. Una fobia es cuando tenemos un miedo excesivo a algo que no es real. O sea, tenemos un nivel de ansiedad ante una situación cotidiana que no es adecuada y además inapropiada para nuestro desarrollo. La palabra fobia se usa indiscriminadamente para expresar lo que es solo miedo, lo que desvirtúa este término y también los síntomas de la gente que la sufre. Mientras que el miedo es normal, la fobia es un trastorno. La diferencia entre miedo y fobia es la siguiente. El miedo es adaptativo. Yo necesito sentir miedo para cuidarme, o sea, para aprender. Si no, seríamos autómatas y te diríamos que no llegaríamos a la adolescencia si desde pequeño no tenemos el miedo. Pero el miedo lo que hace es que yo veo una situación y ante esa situación que me produce miedo o me paraliza, busco soluciones. En cambio, si es una fobia, lo que va a hacer es que huya o la evite. Esa es la diferencia. Existen numerosos ejemplos, uno de ellos es la aerofobia o miedo a volar. Puede ser una fobia por sí misma o puede ser una manifestación de una o más, como las del miedo a los espacios cerrados o el miedo irracional a las alturas. Por ejemplo, un ejemplo práctico es el tener miedo al avión. Si yo tengo miedo al avión, yo buscaré qué cosas puedo hacer para montarme en el avión. Por ejemplo, tomarme algo, que es lo que muchas personas lo hacen, el tomarse un fármaco. Otras personas pues van a intentar ir al avión y ponerse unos cascos, escuchar música, distraerse con un libro, hacer a lo mejor la noche antes relajaciones o intentar cansarse, intentar no dormir para aguantarse en el avión y estar dormido. Eso yo tengo miedo a volar, pero vuelo. Aunque me dé miedo, lo hago. Una persona que tenga fobia a montarse en un avión, lo que va a hacer es evitarlo. Si puedo ir en barco, voy en barco, si puedo ir en coche, voy en coche. Voy a evitar todo lo posible y que nadie me diga cuándo sube el avión. Un ejemplo claro tenemos una vez del jugador, el Jesús Nava, que le daba miedo a volar. Y muchas veces cuando su equipo iba en avión, él iba en coche o tenía otro tipo de transporte. ¿Por qué? Porque había una fobia. Esa es la fobia, el que me impide que yo haga mi vida normalizada. El miedo solamente me enseña otros caminos, pero me enfrento a él. El nerviosismo no debe hacernos pensar que estamos ante una fobia. De sentirlo nos estaría alertando de una situación que nos provoca miedo. Sin embargo, la fobia causaría sensación de bloqueo. Pero yo puedo tener nerviosismo porque tenga miedo, porque estoy evaluando la situación. Digamos, el síntoma sería que me bloqueo. Y yo, por ejemplo, si tengo miedo a un perro, yo no veo un perro, yo veo un dinosaurio. Y es un perro pequeñito. Porque además la persona que tiene miedo a un perro le da miedo a un cachorro o un mastín. No ve la diferencia. Ahí tenemos que ver qué nos ha apropiado. Porque la persona que tenga miedo a un perro, aunque el perro esté dormido, no va a pasar por su lado.
cambio, si yo tengo miedo, pues yo pasaré al lado de ese animal, pero con cuidado. Que haya un animal en la calle no va a impedir que yo pase por esa calle. Simplemente que cuando pase por esa calle tome algunas decisiones que no las tomaría de forma normal. O sea, yo paso por una calle y no miro si hay un perro. Pero si tengo miedo a los perros, pues me asomaré, veré si hay un perro e intentaré ir en paralelo al perro. Pero no va a evitar que no pase por esa calle. La fobia sería que no paso por esa calle. Son muchos los que relacionan directamente el padecer una fobia con patologías como la ansiedad. Pero, ¿qué es realmente lo que les une? Porque normalmente como yo tengo ansiedad, ¿vale? Esa sintomatología yo no la entiendo. ¿Qué hace? Como yo me siento mal, la ansiedad va a intentar que yo no esté a gusto en ningún contexto. ¿Qué va a provocar? Que tenga, por ejemplo, fobia a salir, a la agorafobia. La agorafobia no es a los sitios cerrados, es estar en un sitio donde yo no pueda pedir ayuda. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa fobia? Evitar salir. ¿Por qué? Porque noto que me crea ansiedad y evito salir. Entonces, muchas veces la ansiedad va relacionada con la fobia. La fobia se alimenta de la ansiedad. ¿Qué pasa? Que personas que tienen trastornos de ansiedad generalizada pueden desarrollar fobias, que ellos lo asumen como una forma de evitar el problema. O sea, si yo me pongo nervioso y me da un ataque, por ejemplo, ahora que está la Semana Santa cerquita, pues voy a evitar salir. Entonces yo estoy evitando salir, ya paso de no salir en el pueblo a no salir a tomar un café, a no quedar los amigos porque no controlo. Si hay mucha estimulación me voy a ir evitando. Tengo un trastorno de ansiedad que ha generado en una fobia social de no querer estar cerca de nadie. Como decíamos anteriormente, existen numerosas patologías, pero el miedo a los animales, también conocida como la zoofobia, se encuentra entre las más repetidas. Mira, las más comunes son los miedos a los animales. La gente tiene mucho miedo a los animales, sobre todo a los perros, a los insectos. Date cuenta que si tú ves un insecto aumentado da miedo. Si tú ves una hormiga y le pones un microscopio y le ves su cara, da un poquito de miedo. Entonces, realmente a los insectos, a cosas que yo no puedo percibir. A las arañas, a las serpientes, sobre todo a las personas mayores, y sobre todo a los perros. Hay también personas que lo hacen con las aves. Les da pánico las aves, sienten que le van a atacar las aves. Las otras más comunes, ¿qué podemos decir? Miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Las menos comunes, el que le toquen. Hay personas que le dan miedo que le toquen, que le acaricien. Evitan el contacto físico, también es una fobia. Esa no es la más común. Dentro de las más comunes sería miedo, por ejemplo, la agorafobia de las más comunes y el miedo a los animales. Desde el punto de vista psicológico, los especialistas trabajan mucho con lo que se conoce como pirámide del miedo, una técnica que nos aporta información sobre el origen de nuestros temores para entenderlos y racionalizarlos. Sin duda, el saber de dónde proceden nos facilita el poder controlar esas reacciones desadaptativas. La pirámide del miedo, que por ejemplo sería algo muy general, esa pirámide tenemos que, adecuarla a la fobia que tenga el paciente. O sea, no coger la pirámide del miedo y encajar la pirámide en el paciente, sino lo que tiene el paciente, meterla en la pirámide del miedo, en cada uno de los escalones, que tenemos la inseguridad, la motivación. Cada uno de esos escalones generan que me acerque más a la fobia o menos a la fobia. O sea, la pirámide del miedo te dice cómo yo siento el miedo y ante una situación cómo me coloco ante él. Pero si esos escalones de la pirámide los llamamos a nivel extremo, llegaríamos a la fobia. ¿Cómo trabajamos la fobia? Dependiendo de qué tipo de fobia. Normalmente se hace por aproximaciones sucesivas siempre supervisadas. O sea, si te da miedo un animal, no te vamos a coger y te vamos a meter con el animal para que se te quite el miedo. No, que era el famoso programa de la caja. Te metían en una caja y te ponían toda la estimulación y la persona sufría mucho. Que sería una inversión en tus sentimientos. Eso para nada es bueno. Entonces se hace para aproximaciones sucesivas. Empezamos primero con la práctica imaginada a que te enfrentes a ese miedo, o sea, a esa persona. Pero imagínate que a mí me da miedo los payasos. Pues vamos a empezar a trabajar que tienes la imagen del payaso y vamos a dulcificarla. Entonces le vamos a dar unos valores positivos, no ante los negativos que tú tienes, y se van a solapar. Si yo doy un reforzador negativo y un reforzador positivo, al final lo hago neutro. Una vez que hagamos eso, pues empezaremos a aproximarnos por ejemplo, al circo, a ver un cartel o a ver un muñeco de payaso. Poco a poco hasta que llegamos a tener cerca a un payaso, que no significa que lo toquemos, y llegar a un momento donde puedo llegar a tocar el payaso. Eso sería superación de la fobia. Superar la fobia sería que el payaso esté en esta sala y yo pueda estar en ella. O sea, no tenemos que llegar al extremo. Cuando una persona tiene una fobia, para él lo importante es superarla totalmente. No, porque esa fobia muchas veces tiene como un resquicio, que tiene que ver algo de un trauma que haya tenido cuando pequeño. Entonces yo tengo miedo al payaso y no sé por qué. No fue por el payaso, sino lo que me sucedió,
justo cuando el payaso estaba haciendo el programa que estuviese haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir muchas veces con la fobia, porque hay fobias que la persona no puede superar, pero que no me impidan mi día a día, porque el miedo es sano. Entonces, vamos a pasar de la fobia a una situación que me dé miedo, pero que pueda vivir continuamente con ella. O sea, yo estoy aquí, llega un payaso y no me siento mal, simplemente lo evito. Pero igual que hay personas que nos gustan más unas cosas que otras, ¿no? A todo el mundo no nos gustan los animales. Hay personas que prefieren los perros o los gatos, pero porque llega un perro o un gato en la sala no hace que nos vayamos de la sala o nos sintamos incómodos. Si me encanta el gato, lo cogeré, y si no me gusta el perro, pues lo evitaré. Pero lo evito sin irme. O sea, porque ese objeto, o esa persona, o ese animal esté ahí, no va a hacer que yo abandone la sala. Llegamos, por tanto, a la conclusión que todo va a depender del perfil del paciente y la tipología de la fobia, pero siempre podremos obtener resultados más rápidos y eficaces si contamos con la ayuda de un profesional.